están, estimados amigos de este canal YouTube? Entre los lugares comunes que encontramos en los ministros del actual gabinete del presidente Castillo, el ministro de Agricultura y otros más, pero el ministro de Agricultura en particular ha señalado que el gobierno va a implementar una segunda reforma agraria. Y grandilocuente, ¿no? Una segunda reforma agraria. Como si la primera hubiera sido un éxito. La reforma agraria, que sin duda se necesitaba hacer para modernizar el agro, porque el latifundio que había era un tamaño demasiado extenso, muy grande económicamente para administrar eficientemente la agricultura de la costa peruana, ¿no? Evidentemente era necesario, por los años 60 o 70, desarrollar una modernización del agro del Perú, tecnificadamente, con estrategias y pensándolo en el Perú y también en la exportación, ¿no? Pero eso no se hizo. Durante el gobierno militar de los años 70, presidido por el general Velasco Alvarado, lo que se hizo fue una reforma agraria que políticamente tuvo mucho impacto, porque evidentemente lo que hizo fue, bajo argumentos como el patrón nunca comerá más de tu riqueza, ¿le suena conocido a un candidato que ahora es presidente que decía no más pobres en un país rico? Ese juego de palabras, ese manipuleo de la frase para intentar que la población compre el objetivo, y en este caso Velasco no pedía voto porque él entró por un golpe de Estado, pero sí apoyo popular. Y Castillo, candidato entonces, pedía voto y lo logró, ¿no? Y entonces seguramente la gran cantidad de peruanos que están en el campo y tienen muchos de ellos problemas productivos, problemas de productividad, problemas de pobreza, ¿no? Sin duda apostaron por el señor Castillo porque les ofreció una segunda reforma agraria. Yo soy economista, como ustedes saben, y en la economía, tanto el latifundio como el minifundio es antieconómico. Hay que lograr los tamaños necesarios, ni muy chiquitos ni muy grandes. ¿Qué es lo que pasó después de esa reforma de distribución de la tierra, de expropiación, bastante injusta como se hizo, y de distribución de la tierra, ¿no? Se distribuyó la tierra entre las comunidades, entre los campesinos, entre los cooperativistas, ¿no? O entre los trabajadores que se volvieron cooperativas. Y la verdad que en la mayoría de estos proyectos, incluso los que en la costa tenían un desarrollo bastante significativo, incluso exportador, se estancó todo lo que es progreso, no hubo mayor inversión. Estas empresas, incluso hasta hace pocos años, seguían trabajando con los mismos equipos que los hacendados anteriormente habían comprado e invertido. No invirtieron prácticamente en nada, solo usaron lo que ya había, el stock de capital que se había generado durante años anteriores. Ese concepto, ya tengo la tierra, luego ya debo ser rico, ¿no? No más pobres en un país rico, o campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? Entonces la idea es, una vez que te doy la tierra, te convierto ya en patrón o te convierto ya en rico, depende del discurso. Pero para los efectos prácticos es lo mismo, un engaño. Porque claramente, si hoy día hay en las zonas rurales pobreza extrema, tiene muchísimo que ver con los resultados de esa llamada primera reforma agraria, en la que se le dio tierra a los campesinos, pero no se les dio capacitación, asistencia técnica, financiamiento, semillas mejoradas, y sobre todo la convicción, el entendimiento que hay que asociarse para poder lograr tamaños mínimos eficientes y poder tener la productividad adecuada y, por lo tanto, el empleo adecuado, la dignidad adecuada, el nivel de vida adecuado. No son discursos ni dispositivos, mucho menos la fuerza, lo que genera la mejora en el nivel de vida de la gente. Y eso está demostrado por la historia y también, lamentablemente, por nuestra propia historia en el Perú. Entonces ahora, cuando el gobierno actual
y el ministro de Agricultura nos dicen, vamos a una segunda reforma agraria, y claro, preguntado de qué se trata, claro, el título puede llamar la atención, pero bueno, hay que saber de qué se trata. Bueno, dice, esta vez la reforma va a ser con crédito, con asistencia técnica, con financiamiento. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, le vamos a dar más plata al Banco Agrario. El Banco Agrario es un banco que yo creo que debería, sí, estudiarse cómo fortalecerlo, cómo capitalizarlo, pero evidentemente es un banco que está con pérdida, ¿no? Y virtualmente se mantiene porque hay un subsidio para este banco, ¿no? Entonces, realmente, el cómo de esa idea que tienen en el gobierno actual de generar, como digo, esta llamada segunda reforma agraria, es simplemente le daremos plata al Banco Agrario, que trabaje también con el Banco de la Nación, dice, el Banco de la Nación no tiene la especialidad del tema agrario, y entonces ya veremos cómo le damos crédito, tecnología. No está nada estudiado, es solamente una posición ideológica. Y claro que se necesita fortalecer el campo, y claro que se necesita sacar de la pobreza a esos agricultores que tienen 1 o 2 hectáreas de supervivencia, incluso su propia producción la tienen que utilizar para vivir y ni siquiera pueden llegar al mercado con un buen precio. Hay formas. Lo primero es asociarlos. Lo segundo es capacitarlos, tecnificarlos, darles el conocimiento necesario. Y una vez que ya estén asociados y que tengan los elementos como para desarrollar una actividad con mínimo tamaño eficiente y con productividad mayor que la que ahora tienen, entonces ahí sí, crédito estructurado, financiamiento, como un subsidio inicial puede ser, pero acompañamiento con capital semilla, acompañamiento con una gerencia que pueda desarrollar durante un tiempo hasta que ellos, por sí solos, puedan salir adelante para buscar al mercado, para buscar no solo el mercado local, que es obviamente el más importante, sino también para explorar formas de vender al mundo nuestros productos nativos en condiciones adecuadas para ellos y para el. Entonces, una buena idea es cómo sacar de la pobreza a los agricultores que están en el campo, se politiza, se mantiene con un discurso de esa generalidad y con un contenido que no existe, y entonces nos damos cuenta que este va a ser probablemente otro de los engaños o otro de las desilusiones, otra de las desilusiones que va a tener, en este caso, la población agraria con relación a lo que el gobierno pretende hacer. ¿Será que, además de su concepción ideológica, en el sentido que el Estado es el que tiene que hacer todas las cosas y la inversión extranjera y el sector privado es el que no sabe hacer estos asuntos, ¿no? ¿Será que adicionalmente a esa idea que está dentro de un correlato ideológico ya trasnochado, ¿no? ¿Será que también hay mucha ociosidad en el sentido que voy a explicar? Digo ociosidad porque yo puedo tener una idea X o Y, yo puedo estar en desacuerdo con X o con Y, pero vamos, tienen que estudiar, ¿no? Tienen que mirar, decir dónde es que hay experiencias que pueden ser utilizadas y revisar la ciencia y revisar la técnica y revisar los desarrollos tecnológicos últimos, en este caso en el agro. Nada de eso han hecho. ¿Será que aparte de la idea del fundamentalismo ideológico que tienen muchas de estas personas que están gobernando el Perú ahora, no tienen nada más? Que realmente cuando estaban diciendo hay que cambiar la Constitución, esa era su única oferta concreta, porque pensando como estilo Venezuela, estilo Ecuador, estilo Nicaragua, estilo Bolivia, cambiando la Constitución, se pueden quedar por un tiempo indefinido en el gobierno. Miren al presidente Ortega en Nicaragua. ¿Cuántos periodos está? Miren cómo está Nicaragua. Miren cuánto tiempo estuvo Evo Morales, que por cierto sigue viniendo a Perú para inmiscuirse en la política interna y buscar ayudar a la idea equivocada, anticonstitucional, de una asamblea constituyente en el Perú. Miren cómo le fue a Ecuador, que felizmente está cambiando. Y por cierto, Ecuador se está convirtiendo en un destino a donde probablemente, y lamentablemente para Perú, pero bien para Ecuador, muchas de las inversiones que están aquí se están pensando ir a Ecuador. Gracias a este gobierno, a sus ideas y a sus casi nulos procedimientos prácticos
para poner en práctica lo que dicen que van a hacer. Segunda reforma agraria. Sí, yo diría una reforma agraria real, modernización, tecnificación, que no la hemos tenido. Y sobre todo para estos agricultores pobres del campo. Pero eso no se alimenta con ideología, con discursos, con dispositivos legales, ¿no? Con órdenes, que tiene que ser con inteligencia, con experiencia, con especialización. Y eso no parece abundar en el gobierno en estos tiempos. Gracias.